Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa del Poder de la Salud, su mejor opción a esta hora para hablar del tema de salud en República Dominicana. Agradecidos de verdad por el apoyo que nos dan cada martes en este horario de 5 a 7, donde pretendemos pasarle todos los datos importantes que ustedes deben de tener o manejar para apoyar su día a día en relación al tema de salud. Agradecemos a Dios que han bajado un poquito las lluvias, han sido unos días un poquito intensos, aunque les recomendamos que sigan pendientes de las recomendaciones o de la advertencia que da el Centro de Operaciones de Emergencia, porque todavía nos quedan muchas provincias que están en alerta verde, alerta amarilla, y hay una provincia que sigue en alerta roja. Recuerden que en el programa pasado hablamos de un poquito de eso, de qué significaban esas alertas. Alerta verde, tengo que estar pendiente de lo que dice el Centro de Operaciones de Emergencia. Alerta amarilla, si estoy en un lugar que es preocupante, que el evento que esté pasando en ese momento me puede afectar, me voy a un lugar donde sea más seguro. Es importante el tema de cuidar, salvar vidas. Y alerta roja es, bueno, ya estoy en el lugar y me va a impactar, tratar de estar lo más seguro posible. Estén siempre pendientes a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia. Hay un grupo enorme de personas que están ahí preocupados por usted, así que siga sus recomendaciones. Hoy va a ser un día muy importante, tenemos muy buenos invitados. Vamos en este mismo orden, tenemos un invitado importante, el doctor Rudy de Gracia, con el que vamos a hablar de todos estos aspectos de medicina prehospitalaria, cómo impacta la medicina prehospitalaria en todos nuestros indicadores de salud en República Dominicana. Y también tenemos invitada a la doctora Taí Beltré, que es gastroenterólogo, con la que vamos a hablar de todos estos temas relacionados a problemas de gastroenterología, qué hacen los gastroenterólogos actualmente, qué hay de nuevo en tecnología. Así que va a ser un programa muy, muy interesante. A continuación, les vamos a colocar nuestro resumen de salud preparado por nuestro compañero Pedro Ángel. Nos vamos con él. Saludos, el HOMS de Santiago capacitó en endoscopía digestiva con un curso apoyado por la empresa Seminsa y la multinacional Fujifilm. La aseguradora Sura promueve en el país los servicios médicos de Colombia para que pacientes dominicanos viajen a esa nación a tratarse. Y Cedisa ofrecerá servicios de imágenes diagnósticas en la carretera Mella. Esto será en la Plaza Monet, donde instaló una sucursal. En Bienestar, el Rally de la Mujer se realizó con un recorrido espectacular por varias provincias del Cibao, con más de 70 rallistas participantes. Y en Agenda, Sendoe tendrá una jornada de actualización en diabetes. Esto será el próximo sábado durante toda la mañana. Y los cirujanos de columna analizarán sus temas en un congreso de jueves a sábado. Y de sábado a domingo, el Rally Cacata 2024 iniciará en Santiago y culminará en Montecristi. Señores, para más informaciones sobre salud y bienestar, ingrese al portal www.resumendesalud.net. Hasta la próxima. Vamos a una pausa comercial y venimos en breve para tratar estos puntos importantes de medicina prehospitalaria y gastroenterología. No se despeguen de su televisor. Nos vemos en breve. Señores, gracias por seguir ahí atentos a su televisor en su poder de la salud. Gracias por el apoyo. El doctor Alejandro Cambiaso, que es uno de los líderes de este programa, ustedes saben que él es médico de familia, pero para arrancar hoy, yo soy médico de emergenciólogo. Por ende, este primer bloque donde hemos hablado de medicina prehospitalaria, para mí es como un manjar que vamos a degustar. Y para eso estamos recibiendo hoy a un colega y amigo, el doctor Rudy de Gracia, que es especialista en medicina de emergencia, a quien agradecemos haya aceptado esta invitación. Bienvenido, doctor Rudy de Gracia. Gracias a usted, doctor Hernández,
Gracias a todo el equipo de trabajo, nuestro saludo y nuestro respeto para el doctor Alejandro y a todos los responsables de este programa. Por supuesto, saludo al público que sigue este programa. Señores, para los que no conocen este mundo de la medicina de emergencia, yo soy emergenciólogo y la mayoría de los emergenciólogos están apostados en lo que es una emergencia de un centro de salud. Estar en una emergencia de un centro de salud te da algunas ventajas porque es un sitio cerrado donde hay algunas cosas que nosotros podemos tener en control. Importantísimo el tema de tener un personal preparado porque usted no sabe lo que puede salir por la puerta. Pero cuando eso se traslada a un ambiente como el ambiente fuera del hospital, que nosotros le llamamos prehospitalario, ahí las dificultades pueden aumentar porque usted está en un espacio que probablemente hay muchas cosas que usted no controle. Entonces, para adentrarnos a ese mundo de la medicina prehospitalaria, doctor Rudy de Gracia, ¿por qué hacer medicina prehospitalaria en República Dominicana? Porque es una necesidad que tiene el país. Es una necesidad, y no solo la República Dominicana, es una necesidad que se ha evidenciado que mejora la sobrevida de los pacientes. Es una responsabilidad que debemos asumir los que de algún modo nos dedicamos al servicio, a la atención médica. Y si usted entiende que tiene el perfil, que tiene las competencias, que las puede desarrollar, hay un nicho importante en términos laboral. Pero el sistema de salud de un país hoy se sabe que se complementa con un buen sistema de atención a emergencia. La mayoría de los pacientes presentan su situación fuera del hospital, en la casa, en el trabajo, en el parque, fuera del hospital. Por lo tanto, la intervención, mientras más temprana sea, mucho mejor. Entonces, es un argumento serio, es un argumento necesario el que el país cuente con un sistema de emergencia. Y afortunadamente nuestro país ha dado ese paso y constantemente se vive fortaleciendo. Importante eso que dice el doctor. De hecho, recuerden que nosotros como país vivimos en el país que tiene los más altos números en relación a accidentes de tránsito, que es una pandemia en República Dominicana. Y el hecho de decir, por ejemplo, en sala de emergencia decimos que la principal función de la sala es estabilizar pacientes, pero si ese paciente desde el lugar del accidente no recibe una atención adecuada, es muy poco lo que podemos hacer en la sala. Entonces hay unos términos ahí que nos gustaría comentar a la población, porque todo lo relacionado a emergencia regularmente es tiempo dependiente. En el tema de accidentes de tránsito, por ejemplo, hay un término muy usado como la famosa hora dorada. ¿Qué pasa en ese tiempo que le dicen así, hora dorada? La hora dorada es un concepto que se aplica de manera muy estratégica en la atención al paciente fuera del hospital, en este caso el paciente de trauma. Y hace referencia a un tiempo de atención a aquella persona que sobrevive al trauma, porque en principio es bueno dejar establecido que la persona, cuando se trata de mortalidad por accidente de tránsito, hay una casuística que es en la escena, la muerte in situ, que es una lesión fatal, que independientemente de la atención que pueda recibir, que pueda venir, pues el paciente fallece al instante. Ahora, ese paciente que sobrevive a este incidente, tenemos, desde el punto de vista crítico, 1 hora para darle respuesta desde el momento del accidente hasta su traslado a un quirófano o a una sala de cuidados intensivos. Entonces, si desagregamos esa hora, la veríamos de la siguiente forma. Un promedio de unos 10 minutos en llegar a la escena, que la ambulancia, que la tripulación de ambulancia llegue a la escena, un tiempo promedio de atención en la escena
de unos 10, 15, 20 minutos, de 10 a 15 minutos sería lo ideal, y ya irían 20 o 25 minutos, y unos 5 a 10 minutos de traslado hacia el centro de salud. Y ahí sería ya la primera media hora. Entonces, esa primera media hora de la hora dorada, que algunos autores la llaman la media hora de platinum, porque es también la hora quizás más crítica, donde la sobrevida del paciente va a depender de lo que se haga en esa primera media hora. Nos referimos a manejo de las vías aéreas, control de sangrado, manejo de cualquier eventualidad, cualquier complicación que ponga en peligro inminente la vida del paciente, un neumotórax, en fin, una condición traumática a nivel del tórax que comprometa los pulmones, la ventilación del paciente y que el personal tenga una intervención allí, o el control de sangrado. Ya la siguiente media hora en el centro de salud, en sala de emergencia, realizar los estudios correspondientes, estabilizarlo, darle soporte inicialmente, y luego el traslado a quirófano o a la unidad de cuidados intensivos. Pero noten ustedes que esa primera media hora es fundamental y depende mucho de cuán organizado esté nuestro sistema de atención a emergencia. ¿Qué características o qué entrenamiento debe tener ese recurso humano que asiste a esa persona en la escena? Es una formación muy técnica, es muy dependiente, en función del lugar, es muy particular, porque como usted hablaba ahorita, no es lo mismo trabajar en un ambiente controlado, por la temperatura, porque hay aire acondicionado, con las luces, con seguridad en el lugar. Pero ahora realizar una atención médica fuera del hospital, a la luz del día, a las cámaras que graban, al sol, a la lluvia, a la inseguridad de la escena, todo esto puede generar algunas tensiones en el personal que presta atención. Por lo tanto, en medio de toda esa realidad, él debe ser capaz de aplicar unas maniobras, unas destrezas que permitan que el paciente sobreviva. En ese sentido, y de acuerdo a los programas académicos que se tienen, por ejemplo, la especialidad de emergenciología en su tercer año del programa tiene una rotación por atención prehospitalaria, es decir, ya algunos programas lo tienen y algunos planes de atención de educación médica, y la carrera técnico superior en atención prehospitalaria. Ellos hacen énfasis en lo siguiente: el soporte vital básico, en reanimación cardiopulmonar, porque es la base de todo lo que nosotros hacemos. Como el nombre lo indica, el soporte vital básico son las maniobras más importantes que en cualquier intervención que nosotros hagamos en medicina de emergencia, muy probablemente tengamos que apoyarnos en esas maniobras. Luego el soporte vital en trauma, manejo del trauma. Es necesario que el personal que se desempeña prestando servicio en ambulancia maneje el trauma desde su abordaje al paciente, el control de sangrado, realizando una restricción de movimientos y colocación de dispositivos que permitan alinear y estabilizar fracturas, que permita también luego hacer un levantamiento correcto de la persona, del paciente, reduciendo el riesgo de lesiones secundarias, caída del paciente, otros traumas a los que él puede estar expuesto, dar soporte en la escena y durante el traslado medicalizado. El personal que se dedica a esto también debe tener entrenamiento en la medicación y el uso de los equipos biomédicos de los que dispone la ambulancia, desfibrilador, externo automático, portátil, la aspiración, manejo avanzado de la vía aérea. Y algo muy importante que debe tener esta persona que se dedica a la atención prehospitalaria es saber manejar situaciones. Nosotros en sala de emergencia, con usted hablábamos siempre de estos temas, de la importancia de que se manejen situaciones, porque cada caso tiene un cortejo de situaciones, con los acompañantes, con los testigos, la relación que ese personal debe tener con la comunidad, con los familiares, con los acompañantes,
porque de algún modo también ellos colaboran con la información. Es decir, que debe haber empatía, debe haber seguridad al proceder, debe haber carácter, debe haber comprensión, es decir, un comportamiento que permita que el personal pueda interactuar con esa comunidad, con ese paciente, porque al final hay un objetivo común de todo el sistema y de toda nuestra población, y es que ese paciente se le dé la atención que amerita en ese momento. Señores, de verdad que estamos aprendiendo mucho aquí con el doctor Rudy de Gracia. Señores, partiendo de que es especialista en medicina de emergencia, una especialidad son 4 años para hacerse emergenciólogo, trabajando en ambientes donde hay alta tensión, mucho estrés, y llevar esos conocimientos fuera del hospital son claves. Doctor, usted mencionó algo que es muy importante, que da la sensación de que no se trata de un individuo que sabe algo y ya. Habló de la palabra sistema. ¿Cómo se organiza el sistema de medicina prehospitalaria en República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos quiero hacer algo de un recuento para llegar a lo que se constituye luego un sistema, pero es preciso hacer un recuento histórico de lo que ha sido la atención prehospitalaria en la República Dominicana. Nosotros como país, desde el año 1927, tenemos la presencia, por ejemplo, de organismos como la Cruz Roja Dominicana, que viene al país. Por los años 60 se establecen el Cuerpo de Bomberos, los años 40 la Defensa Civil, luego algunas instituciones, algunos clubes de carácter comunitario que de algún modo incorporaron las actividades de primeros auxilios, algunas personas que de manera aislada, como voluntarios, como filántropos, en sus comunidades, daban algún servicio de traslado de pacientes, con algún vehículo que de alguna forma adecuaban como ambulancia, hasta que en el 2014 se logra inaugurar un sistema de atención a emergencia. Bueno, ya por los años 2000 también, con la presencia del COE, una serie de instituciones del quehacer de la emergencia venían operando, incluso instituciones de carácter militar, daban asistencia con ambulancias, con algún nivel de entrenamiento en este sentido, pero cuando se integra todas estas instituciones bajo una misma sombrilla, que es un sistema, y como el nombre lo indica, también sistematiza la atención y queda una trazabilidad de lo que fue esa asistencia. Porque hasta ese momento la asistencia era aislada, llegaba una ambulancia, pero probablemente se necesitaban bomberos o de la defensa civil para hacer una extracción del paciente. Pero ahora, como sistema, hay una respuesta integral. Es bueno que veamos el sistema de emergencia como un grupo de instituciones que tienen un objetivo común, y es el de dar una respuesta lo más integral y completa frente a la necesidad que tiene el paciente. Si el paciente necesita el cuerpo de bomberos, porque además la emergencia ocurrió en el contexto de un incendio, pues ahí está bomberos, con un solo número, con un número único. Si se necesita la respuesta de seguridad, pues ahí le va a llegar la agencia de policía que va a dar la atención requerida. En fin, que al hablar de sistema debemos verlo como la organización de todas las instituciones que atienden emergencia, con un protocolo que le permite delimitar cada una de sus funciones, optimizar recursos y luego evaluar lo que ha sido el accionar de toda esta atención. Cuando se trata de un paciente, se brinda esa atención como sistema, pero imagínese usted cuando hay un evento de múltiples víctimas, por ejemplo, una explosión que es un evento de mayor complejidad. Entonces ahí vemos todo el despliegue de lo que son las agencias, los recursos
que se necesitan para atender a una situación de emergencia, que el modelo que ha dado resultados, lo que hemos visto en países que también transitan este camino, que lo mejor es constituir un sistema como el que nosotros lo tenemos, que se va desarrollando en el tiempo. No se trata de que ya se inauguró un sistema y no, un sistema se desarrolla en el tiempo, porque además requiere de capacidades, de recursos, de edificaciones, de ambulancia, de camión de bomberos, de policía, de capacitación, pero también requiere de la participación de la población. En cuanto la población está en capacidad de responder como testigo presencial de un evento mientras llega el sistema de emergencia. Señores, excelente el tema, y como ustedes saben que esto es televisión en vivo, se está añadiendo hoy a esta conversación el doctor William Rodríguez, ortopeda, traumatólogo, que también es parte de este sistema que está mencionando Rudy de Gracia en relación a la respuesta de estos pacientes que pueden tener accidentes de tránsito en la vía. Doctor, hasta ahora con el doctor Rudy de Gracia estamos hablando de lo que es medicina prehospitalaria, de cómo se integra ese sistema, de cómo le damos respuesta a los pacientes. Así que bienvenido, doctor William. Gracias, doctor, gracias. Bienvenidos. Doctor, ya usted habló de algunos de los desastres mencionados, pero con el desastre que hubo en Valencia, con la inundación Dana, ¿qué tipo de organismos son los que recomienda usted o si pasaría un desastre aquí, que estarían involucrados actualmente? Mire, como sistema y como país, nosotros tenemos las instituciones que están llamadas a dar respuestas en estos casos, y hay experiencia. En ese sentido, es válido citar al COE, que es la institución que en este caso aglutina las demás instituciones que dan respuesta, y cada una de ellas con su protocolo pues están llamadas a responder a cualquier eventualidad de inundación, de lluvias repentinas que puedan ocurrir. Pero el sistema en sí mismo incluye también al 911, incluye la infraestructura hospitalaria, incluye la misma participación comunitaria, porque ante las alertas, los llamados, las informaciones que se emiten, la población que en estos tiempos está muy bien educada, tiene acceso a informaciones, pues puede tomar mejores decisiones. En el caso de las eventualidades que han ocurrido en Valencia, en España, es lamentable que en nuestros países estén expuestos a este tipo de fenómenos, pero en definitiva, ante la realidad cada vez más frecuente de estos eventos, lo importante es, primero, crear capacidades en la población, construir pensando en estas eventualidades, ya en lo adelante las construcciones, las edificaciones, las carreteras, deben ser construidas tomando en cuenta estos fenómenos, no solo las inundaciones, sino también antisísmica, ¿no? Infraestructura antisísmica. Y por supuesto, contar también con instituciones de respuesta, como lo es en este caso el COE, que brinden la debida atención, como es tradición incluso en nuestro país, porque es justo decir que nuestro país cuenta con capacidades que ha venido desarrollando, claro, con la colaboración de instituciones internacionales, de otros países que hemos tenido el apoyo. Hoy nuestro sistema de atención a emergencia y nuestro COE cuentan con capacidades y con personas que en otros países son referentes, y que los eventos que hemos tenido nos han permitido desarrollar capacidades, experiencias, que se pueden poner al servicio de sucesivos eventos que puedan ocurrir o de interconsulta por eventos que puedan ocurrir en otros lugares. En relación a medicina de desastre, es importante que la población sepa que en el caso de, por ejemplo, de los médicos emergenciólogos, en el país apenas se están formando emergenciólogos desde el año 2000. Pero es importante, doctor, decir también que
por ejemplo, en la Escuela de Plaza de la Salud tiene el capítulo de emergencia, especialista en medicina de emergencia y desastre. Es como cuando usted dice un especialista en ginecología y obstetricia. O sea, el egresado de ese programa tiene una visión crítica sobre lo que es el desastre. Qué hacer ante un terremoto, qué hacer ante situaciones de inundación, cómo manejar los planes de emergencia, cómo activarlos. Es decir, hay una formación que toma en cuenta, y quizás es una de las pocas escuelas que tiene ese capítulo de emergencia y desastre desde el año 2000, o sea, que en aquel momento cuando se concibió la escuela de emergencia y desastre en Plaza de la Salud, en ese momento los que diseñaron ese programa y las autoridades de la institución en ese momento y del país también en salud, tuvieron una visión de formar para atender al desastre. Y una de las necesidades más importantes que hay que tener en cuenta de manera permanente es esa, la formación, el conocimiento. Y a veces se cree que es solo la tecnología o que son los recursos materiales, pero tener un personal entrenado, dedicado a eso, que lo tenemos en el país, tenemos personas que se han dedicado con seriedad al tema del desastre, que le han dedicado tiempo, hoy son autoridades, son académicos, pero en fin, nuestro país tiene una tradición, porque curiosamente en principio lo hacíamos de manera voluntaria en una institución, y luego, bueno, tener la oportunidad de desarrollarlo a nivel profesional y dedicarnos a esto en términos laboral, pues ha permitido que se vengan desarrollando capacidades. Y en ese sentido, Rudy, a nivel de prehospitalaria, apoyo universitario para formar recursos humanos. Bueno, la UAS cuenta con una carrera técnico superior en atención prehospitalaria. Es un programa de formación que dura menos de 2 años, 1 año y pico, 1 año y medio se puede formar esa persona. Ya otras universidades he sabido que se han decidido por presentar algunas propuestas en este sentido. Esa carrera técnico superior la universidad hace su aporte como academia al desarrollo académico de lo que es el quehacer en la atención prehospitalaria, que tiene sus particularidades. Los programas de medicina deben contemplar esta parte de prehospitalaria porque es un mismo equipo, el de prehospitalaria y el de hospitalaria, ¿verdad? Porque el objetivo es el mismo, es el bienestar del paciente. Entonces el equipo de salud hospitalario debe entender cómo piensa el de prehospitalaria, el de prehospitalaria cómo piensa el equipo de salud hospitalario. O sea que es una área común a todos nosotros, los que nos dedicamos a la salud. Y por suerte el país viene desarrollando desde la universidad algunas capacidades en ese sentido. Importante es que se están haciendo tesis de atención extrahospitalaria. Es decir, ya en este semestre, por ejemplo, hemos venido trabajando algunos proyectos de investigación en atención extrahospitalaria. Por ejemplo, le cuento, dar RCP en una ambulancia en movimiento plantea algunas limitaciones para el cumplimiento de una RCP de alta calidad por la velocidad, la necesidad que hay de colocarse un cinturón. Rudy, perdona, para nuestro televidente, ¿qué es RCP? A lo mejor no entienden esa palabra. La sigla RCP es de reanimación cardiopulmonar, es un entrenamiento que también la misma población lo desarrolla desde los primeros auxilios, y es lo que permite iniciar la respuesta en el caso de un paciente que ha tenido un paro cardíaco, luego de evaluar algunos parámetros que nos permitan
pensar en esa posibilidad y con un debido entrenamiento en ese sentido, que es sobre todo enfocado a compresiones torácicas continuas. Ya cuando hay un personal entrenado con el equipo necesario, pues se pueden hacer otras intervenciones de manejo básico o avanzado de vías aéreas, pero consiste en esto, ese entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. Doctor, que usted mencionó esa capacitación en la población, pero realmente, ¿qué desafíos usted ve en la población para esa capacitación? O sea, ¿qué tecnología usted se le puede brindar a la población en sentido general? Porque ya sabemos que hay una capacitación para los médicos que se especializan en medicina de emergencia y desastre, pero para la población general, ¿qué tipo de capacitaciones se le pueden brindar más allá del RCP, de que tengan un botiquín en el carro? ¿Qué tenemos de nuevo? Mire, con el tema de la capacitación, es necesario a veces uno hacer algunas reflexiones y pensar, bueno, ¿qué más se puede hacer para que este mensaje le llegue a la población? ¿Qué otra cosa podemos pensar? ¿En qué debemos innovar para que las personas cada vez más entiendan la necesidad que existe de tener algún nivel de conocimiento en la casa, si un niño tiene un accidente, si alguno de los abuelos se ha caído, si alguien se intoxicó con alguna sustancia? O sea, ¿qué hacer en ese momento inicial? Siempre habrá necesidad de innovar en la forma de llegarle a las personas. Nuestro modelo de educación, como es tradicional, se ha enfocado en el personal de la salud. Así y nuestros textos, nuestra bibliografía, en su mayoría está diseñado para el personal de salud. Algunos términos de esto pudieran resultar un poco abstractos para la población que no se dedica al quehacer de salud. Y quizás uno de los mayores retos que nosotros tenemos en este sentido es cómo hay que adecuar nuestros manuales, nuestros contenidos a la población en general, que permita que sea más accesible para ellos los términos, los conceptos, la forma de entender esto. Básicamente se pudiera enfocar, y eso depende de la población, depende del interés de las autoridades, pero básicamente habría que tener en cuenta aquí tres aspectos: la formación en reanimación cardiopulmonar, de lo que hablábamos ahorita, la formación en control de sangrado, porque mientras llega la ambulancia, unos 10 minutos que pudieran demorar, ser capaz de controlar pérdida de sangre durante 10 minutos es muy importante. Y una tercera formación que es estratégico que la población lo maneje, es el del manejo de la obstrucción de vías aéreas. Cuando nuestra población, si la población maneja el conocimiento de qué hacer inicialmente mientras llega la ambulancia, en estos tres escenarios, pues la sobrevida del paciente aumenta mucho. Es un reto para las universidades, es un reto para los docentes, para los medios de comunicación. Para los medios de comunicación, sí, muy importante, porque este mensaje le llega por aquí. Lo que estamos haciendo aporta para las empresas también, es un reto. Claro. Ahora se está, por ejemplo, trabajando de manera con criterios, se están trabajando las brigadas de emergencia en las instituciones. Esta brigada tiene la función de dar la primera orientaciones en caso de un sismo, de guiar a los trabajadores de esas instituciones, de esas empresas, y a los visitantes también. Es decir, que hay avances que han respondido a necesidades que se han identificadas, y hay personas comprometidas con esto, que han asumido esos retos. Y nuestra población también debe, y lo viene haciendo, corresponder a esos planteamientos. Señores, eso que dice el doctor Rudy es tan importante. Por ejemplo, la peor
condición en la que puede estar una persona es en paro cardíaco, pero para que ese paro cardíaco pueda ser revertido, tiene que llegar la ayuda en los primeros 4 minutos. Y usted no va a tener un médico pegado de usted que llegue en los primeros 4 minutos siempre. Por ende, la población en sentido general tiene que tener conocimiento de cómo reanimar inicialmente un paciente con maniobras básicas. Entonces, desde la escuela, todo el mundo debería salir con principios básicos de reanimación, de cómo comprimir un pecho. Y esto es realmente importante porque el cambio climático es real. Y es lo que estábamos comentando en el programa pasado, en nuestro programa del martes pasado, que el acceso cuando a un paciente o a una persona le pasa algo realmente, ¿cuál es el tiempo de espera que tiene que ese paciente, valga la redundancia, que esperar a que lleguen los medios para atenderlo? Entonces hay que recalcar mucho en eso en la población que tenga los conocimientos básicos de controlar un sangrado, la vía aérea, RCP, porque realmente no vamos a llegar en 10 minutos. Claro. Entonces, con el cambio climático, que hoy en día dicen hay una vaguada, y bueno, hablamos de la alerta amarilla, verde, roja, realmente es un tema importante. Sí, lo que pasa también, que mire, cuando se trata de educación a la población, un cuarto elemento, yo le había mencionado 3 que se deben tener en cuenta, pero un cuarto elemento es el de prevención. Aprender a prevenir, a evitar las situaciones que se dan los accidentes de tránsito. Y usted, doctor, como ortopeda, sabe muy bien que la mayoría de los accidentes, de lo que se llama accidente de tránsito, bien se pudo prevenir. Es decir, que no basta solamente con tener un conocimiento de saber qué hacer, y más que conocimiento hay que tener la conciencia de prevenir las situaciones. Control de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, respeto a las leyes de tránsito, abstenerse de conducir bajo efecto del alcohol o de sustancias prohibidas. Es muy importante. Si nuestra población colabora en ese sentido, se pueden optimizar mejor los recursos. Tenemos esos indicadores de lo que hablaba el doctor Hernández hace un momento, se pudieran reducir de manera importante. El trauma sale muy costoso para cualquier país, es muy costoso, y lo peor es el riesgo que hay de pérdida de vida y discapacidad. Doctor, ¿cómo se coordinan mediante un desastre natural o una pandemia? ¿Cómo coordina usted los diferentes tipos de organismos? Bueno, ya dependiendo de la magnitud de estos eventos, hay una disposición de las autoridades para organizar la respuesta. Nosotros contamos como país con protocolos, con documentación, con procedimientos que nos permiten organizar la respuesta. Esta documentación es como resultado de consulta de la literatura ya existente y consulta a los expertos. Pero además es el resultado de la experiencia que se ha venido desarrollando en estos años. La documentación de esos casos, las reflexiones que se hacen sobre estos casos y la actualización de esos protocolos y de esos procedimientos de acuerdo a cada caso. Cuando se trata de organizar la respuesta en estos eventos, lo que ha dado resultado es recurrir a la experiencia documentada, hacer un ejercicio de ello, también de la disciplina, del orden que debe de haber, y nuestro país cuenta con personas que en ese sentido han asumido este tipo de labores como una tarea en su diario vivir, y por eso se puede valorar como un adecuado desempeño en los últimos eventos que hemos tenido. Siempre quedará como algo pendiente el tema de qué tanto se pudo prevenir,
porque a veces se evalúa la respuesta que se dio frente a un evento, pero debemos tener en cuenta qué pasó desde el punto de vista de la prevención. Porque siempre que se pueda, que las instituciones, que las empresas, que la población pueda aportar desde esa responsabilidad, la respuesta siempre será más organizada. Hay muchas cosas que se han podido prevenir, que nunca ocurrieron, por lo tanto nunca lo vamos a saber, ¿entiende? Y cualquiera entonces lo ve como algo que nunca existió, sí, pero no existió porque también hubo capacidad de prevención, de evitar que eso ocurra. Ah, bueno, pero cuando humanamente hablando no fue posible prevenirlo, pues entonces contamos con instituciones y con personas que han asumido esto con responsabilidad y se le da una respuesta institucional a nuestra población. Entonces, doctor, que usted habló que se trabaja en base a la experiencia y a la información documentada. Yo creo que es importante, cada país es diferente y cada país tiene un protocolo y existen protocolos universales. Aquí nosotros tenemos un protocolo de nuestro país. Sí, nosotros tenemos protocolos de actuación. Lógicamente que los países tienen características similares. América Latina, por ejemplo, tiene características similares. Pero también nosotros tenemos algunas características con países como Estados Unidos que, aunque su realidad socioeconómica es diferente, el accidente es el accidente, donde quiera que ocurra. O sea, si tenemos un protocolo de manejo del trauma, lógicamente que debemos tener lo mejor de la experiencia de ellos que se pueda aplicar a nuestro país. Al de nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando se documenta, se analizan las situaciones, se permite adecuar esos protocolos a nuestra realidad, dependiendo de nuestros recursos, dependiendo del lugar donde ocurra, si se trata de un centro de segundo nivel, de un centro de tercer nivel, de un centro especializado. Pero no solamente es que hay una práctica documental de esto, sino que también, y era lo que mencionaba ahorita, nosotros afortunadamente ya hemos iniciado lo que es la realización de investigaciones de casos, de estudios, de realización de tesis, de lo que pasa en el ambiente extrahospitalario. Es decir, un sistema de emergencia también va a ser fuerte en la medida que investiga su realidad y que la publica y que la discute y que es objeto de un análisis científico. Traer algo de fuera y adaptarlo no es que sea malo necesariamente, sencillamente es someterlo a las investigaciones biomédicas y validarlo. Y hoy yo creo que nosotros podemos ya comenzar a pensar diferente cuando tesis se pueden realizar sobre esto. O sea que yo animo a que los estudiantes de grado y de posgrado tengan una mirada crítica hacia lo que es la atención extrahospitalaria y que permitan aportar con sus inquietudes al desarrollo de esta área en el país. Señores, hemos estado aquí conversando durante estos más de 40 minutos, Rudy, de medicina prehospitalaria. Estos son temas que a nosotros nos apasionan, de verdad. Rudy, para ir terminando esta conversación que nos gustaría seguir en otro momento, ¿qué mensaje le podemos dejar a la población? ¿Qué se les debe de quedar a ellos en su mente en relación a lo que es el buen uso de la medicina prehospitalaria en República Dominicana? Bueno, gracias doctor por poderme dirigir a nuestra población desde aquí con un mensaje, sobre todo ahora que se avecinan las festividades de Navidad y de fin de año. Prevención, como habíamos hablado, prudencia en lo que hagamos, en la medida de lo posible manejar las informaciones y aplicarla al momento de realizar un viaje, al momento de compartir.
Entender que con estos puntos en cuenta se puede aportar mucho a la vida, a la salud y a la optimización de los recursos de nuestro país. Yo creo que es mi reflexión más profunda luego de este conversatorio, doctor. Señores, agradecidos de que el doctor Rudy de Gracia haya aceptado nuestra invitación y por favor no se despeguen, siguen ahí que seguimos con más contenido importante a continuación. Señores, muy buenas tardes. Volvemos de nuevo con nuestro programa El Poder de la Tarde, El Poder de la Salud. Tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, la doctora Tami Beltré, gastroenteróloga con una especialidad en motilidad intestinal. Buenas tardes, doctor. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa, un placer para mí. Qué bueno, doctora. Doctora, cuéntenos un poquito sobre su trayectoria en esta especialidad. Bueno, pues realmente la trayectoria no es tan larga. Yo comencé la formación de medicina general en Cuba, ahí me gradué, luego vine, hice medicina interna, después de medicina interna que la hice en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, hice luego gastroenterología en el Centro de Gastroenterología, hago una formación en Francia en salud pública, mención educación terapéutica en pacientes, y hago otra en México, que es lo que estoy realmente con lo que me especializo actualmente, que es la parte de neurogastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y después de ahí aquí estamos trabajando. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar Neurogastro. Neurogastro. Ok, entonces la doctora, estuvimos comenzando antes en los anuncios sobre las diferencias entre la gastroenteróloga, la neurogastro, un psiquiatra, cómo esto está todo relacionado y combinado entre ustedes. Sí, así es. De hecho, la neurogastroenterología vino a darle respuesta a muchas enfermedades de la gastroenterología que se trataban pero por sospecha y no se objetivaba el diagnóstico. Bien, entre esas, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si bien es cierto que la población mundial entre el 20 al 22% va a padecer en algún momento de enfermedad por reflujo gastroesofágico, no necesariamente todo el que dice que tiene reflujo lo tiene en realidad. Entonces, ahí es que el gastroenterólogo a veces se pone la cabeza grandísima porque, Dios mío, coloco los tratamientos que se supone que deben mejorarlo y eso no ocurre. Entonces, aquí es uno de los puntos de la neurogastroenterología, tratar de darle diagnóstico preciso a este tipo de enfermedades. ¿Y cómo lo hacemos para continuar con la misma línea de ejemplo? En el caso de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico no se objetiva a través de una endoscopia, tenemos otros instrumentos, entre estos la piechimetría de 24 horas con impedancia. Es otra herramienta que permite hacer el diagnóstico y esto es manejado por el neurogastroenterólogo y así otros temas. Doctora, ¿cómo es eso de la piechimetría? Bueno, la piechimetría de 24 horas parece un holter, es un aparatito, se coloca como una carterita y al igual que el holter, el paciente va a durar 24 horas con él. Es una sondita que se debe colocar estratégicamente 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica, sobre ese esfínter, esa liga, ese cheque que comunica el estómago con el esófago, el tubo que permite el paso de los alimentos. Entonces, cuando colocamos esa sondita ahí, ese ácido que el paciente siente, ese agrura, ese líquido que sube, la sonda lo va censando. Y si ese líquido es muy ácido, entonces lo va a registrar. Bien, entonces, ¿cómo diferenciaríamos entonces un paciente que tiene una afección a nivel de gastro como tal a una de neurogastro? ¿Cómo lo diferenciamos realmente? A través de la medicina de precisión, eso es lo que queremos presentar. El neurogastroenterólogo se supone que eso es lo que va a ofrecer, ¿no? Herramientas para siempre dar un diagnóstico objetivo. Ya puse el ejemplo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también tenemos los pacientes que tienen dificultad para tragar. No siempre un paciente que tenga dificultad para tragar va a ser un tumor, no va a ser un cáncer. Pueden ser otras enfermedades que, aunque no son muy frecuentes, existen. Entonces, a través de herramientas como la manometría esofágica de alta resolución, lo podemos identificar. Los pacientes que tienen incontinencia fecal, que es uno
de las enfermedades en gastroenterología que tiene el subregistro más significativo, porque a la gente le da vergüenza hablar de que se le mancha la ropa interior, de que se le escapa un gas, en fin. Entonces, a través de la manometría no rectal hacemos diagnóstico y también podemos ofrecer terapéutica en algunos de esos pacientes, y así otros ejemplos. O sea, hasta ahora a mí me va quedando que esto va más allá de una endoscopía o una colonoscopía. Es un campo mucho más amplio de lo que es la gastroenterología convencional. Así es lo que sigue después de la colonoscopía y la endoscopía. El doctor mencionó, bueno, que tiene una especialidad en motilidad intestinal. ¿De qué se trata la motilidad intestinal y por qué esta área es tan importante? Pues bien, la motilidad y la neurogastroenterología hasta un punto eran lo mismo. Ya a partir del año 99, con un grupo de expertos deciden cambiar el término a neurogastro por considerarlo más abarcador. Ahora, ¿de qué trata la neurogastroenterología, anteriormente llamada motilidad gastrointestinal? No es más que la alta especialidad de la gastroenterología que se encarga de la conexión del eje cerebro-intestino y también incluye la microbiota que tanto se menciona. Saben que normalmente el paciente a veces piensa, bueno, tengo un dolor en el estómago, me arde, y no solamente es la parte convencional, que también, como la doctora menciona, el estómago está inervado, tiene una inervación muy grande y a veces las emociones, cualquier trastorno a nivel mental interfiere en esa afección que tienes a nivel gastrointestinal. Así es, doctora. Así es. Nuestro cerebro emite una cantidad de sustancias. Estas sustancias se llaman neurotransmisores. Y también se sabe que muchos neurotransmisores que se encargan de regular las emociones se producen en nuestro sistema gastrointestinal. Por eso cuando a veces nos alimentamos mal, no realizamos actividad física, somos sedentarios, la obesidad va a afectar la producción de estos neurotransmisores y por tanto va a afectar directamente a nuestras emociones. Eso es así. La doctora mencionó de la microbiota. Creo que habíamos comentado anteriormente algo de la microbiota. Sí, sí. ¿De qué se trata, doctora, la microbiota ahora para que es muy importante? Es clave, inclusive ahora con temas relacionados con enfermedades metabólicas como diabetes, etcétera. Por ahí está muy en boga. Claro que sí, la microbiota somos nosotros, o sea, somos una población, República Dominicana, que es una población heterogénea. Aquí lo mismo que hay dominicanos, que hay canadienses, que hay europeos, que hay haitianos, que hay españoles, somos una población. Eso mismo es nuestra microbiota. Somos una población compuesta por muchas personas y todas son importantes, porque todas desempeñan una función para que esto pueda llevar el nombre de sociedad. Eso mismo ocurre con nuestra microbiota. Nosotros tenemos bacterias, hongos, virus, y eso va a ayudar a que se puedan realizar muchas de las funciones para poder metabolizar, para poder degradar alimentos, para poder estar aquí hoy en salud, gracias a nuestra microbiota. Sabe que el intestino obviamente tiene una bacteria que son la propia del intestino que ayudan a toda la digestión. Y se habló también una vez en un programa que se estaba trabajando con como medicamento con heces fecales. Sí, esto se patentizó hace más de un año. Ya anteriormente se hablaba del trasplante de materia fecal. Eso está puntualmente para cierto tipo de personas, los pacientes que tienen infusión recurrente por Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una bacteria que afecta, los pacientes que están inmunosuprimidos, le afecta mucho, no solamente el sistema gastrointestinal, sino, los lleva a sepsis, que es una infección generalizada. Entonces, hay ciertos pacientes que cuando tienen alteración en su microbiota, se selecciona una población, no es la materia fecal de cualquier persona, se selecciona una población, esa materia fecal se procesa y de ahí entonces se sacan los microorganismos que se van a colocar en otra persona. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Se sintetizó de una manera más práctica, en forma de cápsulas, como usted indica, y las personas que tienen indicación para eso, compran sus cápsulas, se la toman, y aquí ya está, un tipo de probiótico más complejo,
más abarcador, más caro también y muy efectivo. Sí, pero no, todavía aquí en el país no lo tenemos. No lo tenemos. Ok. No es tan llamativo, pero algún día. Bueno, sí, pero ya lo pintarán de otra manera. Doctora, ¿cuáles son los principales diagnósticos que usted ve en su consulta? Los principales diagnósticos que ve un neurogastroenterólogo son los mismos que ve el gastroenterólogo. Dispepsia, ahí el paciente que tiene ese dolor de barriga en la boca del estómago, ese ardor que lo levanta, que tiene náuseas, que cuando come siente esa molestia. Los pacientes con reflujo, esa agrura, el paciente se acuesta, se tiene que levantar porque siente que un líquido le llega a la garganta, que lo deja ronco, lo deja disfónico, que tiene tos, carraspeo, dolor torácico, que lo despierta, incluso va a la consulta de cardiología pensando que el mal es por cardiología y después cuando todo se da cuenta que está limpio, va al gastroenterólogo. Los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, el paciente que tiene distensión abdominal, dolor abdominal, que es lo más característico, y cambios en el patrón evacuatorio, es decir, que tiene diarreas, tiene estreñimiento o tiene ambas cosas alternados. Y los pacientes también que tienen diarrea aguda, y que es uno de los más frecuentes, y también el estreñimiento crónico. O sea, que al final lo mismo que ve el gastroenterólogo. ¿Y cuándo realmente un paciente diga, ok, voy a ir al gastroenterólogo o voy al neurogastro? Que ya hablamos que son diferentes. Nosotros vemos lo mismo. Ahora bien, ¿cuándo el paciente debe acudir a la consulta de neurogastroenterología? Cuando el gastroenterólogo le ha ofrecido todas las herramientas estándar y a pesar de ello el paciente no ha mejorado su condición. En ese caso, entonces, se le debe ofrecer algo un poquitico más. Es como el médico general, bueno, ya yo terminé aquí, entonces lo tuyo hay que investigarlo un poco más. Yo te recomiendo que vayas a un médico internista, es profundizar un poco más sobre el padecimiento del paciente. A la doctora le tocan los pacientes más difíciles, los más interesantes. Los más interesantes. Y en ese sentido, doctora, ya usted habló que ustedes muchas veces se apoyan en algo que sea objetivo, o sea, habló de la pHmetría, habló de la manometría, le estoy presentando al paciente una información, mira, yo medí esto, su problema es porque usted tiene el pH muy bajo, eso le da acidez, etcétera. ¿Ese trabajo está en algún momento apoyado en un trabajo, valga la redundancia, colaborativo? ¿Hay otros especialistas que apoyan su trabajo? Entendiendo que este es un paciente que ya ha pasado por la mano probablemente de otro especialista y no tuvo una solución a su problema. Sí, claro que sí. Aquí el punto, y por eso les agradezco muchísimo la invitación, es la difusión de la información, divulgación de la información. Porque después que conocen, todo médico quiere lo mejor para su paciente. Es así. Entonces, automáticamente el especialista, el médico, sabe que le puede ofrecer otra herramienta a su paciente, se la va a ofrecer. Pero debe saberlo, debe conocerlo. Por eso estamos quizás comunicándolo un poco más. Esto es algo relativamente nuevo en medicina. Ustedes muy bien saben que una especialidad que tiene 24 años es una bebé y por eso es que estamos comentando esto, ¿no? Para que la población, el gremio médico y la población conozca de esto y se pueda beneficiar. William, importante decirle a las personas que están ahí viendo el programa, que en pocos momentos vamos a poner ahí los teléfonos por si tienen alguna pregunta para la doctora Tami Beltré, estamos aquí a la disposición. Ya que la doctora mencionó ahorita del síndrome del colon irritable, ¿de qué se trata, doctora? Claro que sí. El paciente que tiene síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable es el paciente que tiene sintomatología en la barriga, difuminada, que aunque se relaciona con la ingestión de alimentos, con la comida no es automáticamente termina de comer, que sería la diferencia con la dispepsia, no es en la boca del estómago como es en la dispepsia, aquí es toda la barriga, todo el abdomen. Y el paciente debe tener más de 6 meses con la sintomatología y los síntomas deben estar 1 o 2 veces a la semana. ¿Cuáles van a ser esos síntomas? Dolor abdominal y cambio en el patrón evacuatorio, ya sea diarrea, ya sea estreñimiento o mixto alternado. Bueno, esos son síntomas que tienen que tener pendientes porque lo pregunto, obviamente, porque hay pacientes, es muy común esto,
Sí. O sea, es muy común y hay veces que los pacientes no saben que lo tienen, que por eso deben de acudir al gastroenterólogo. Sí. Y bueno, donde la doctora también. Doctora, ¿qué tipo de avance ve en la motilidad intestinal? Pues bueno, poco a poco estamos avanzando, ¿eh? Esto me ha llenado de mucha alegría porque hemos tenido, como el doctor muy bien comentó, mucha acogida. Incluso yo tenía miedo cuando llegué porque yo no quería ni que me tildaran por intrusismo ni nada que se le parezca, ya que tenemos similitudes con neurología y con psiquiatría y todo lo contrario. He tenido una receptividad con los colegas increíble. Entonces eso lo que denota es que la salud dominicana, el especialista en salud dominicano quiere crecer y de la mejor manera. O sea, que está contando con todo el apoyo de otros médicos también. Es así. Tenemos disculpa que tenemos una llamada, adelante con su llamada. Buenas tardes. Sí, dígame. Le escuchamos, haga su llamada, haga su pregunta. Sabe que yo soy un hombre de 79 años de edad, y cuando por la mañana yo cocino, yo vivo solo, 79 años de edad, nací en 1945, oiga, oiga, lo estoy mirando como si fuera aquí junto conmigo en la casa. Entonces yo cocino media libra de arroz. ¿Cuál es la pregunta? Y no puedo comer mucho, porque nada más como una sola vez, porque si como de tarde no puedo dormir de noche. Yeah. Muchas gracias por su pregunta. Puede escuchar ahora por el televisor, puede cerrar el teléfono. Doctora, él dice que come muy poco, aparentemente se llenará de gases o algo, y puede estar relacionado eso con la motilidad intestinal. Sí, claro que sí. Recordar que la causa más frecuente de dispepsia, que es lo que el paciente está padeciendo, es una infección, la infección por Helicobacter pylori. Entonces, aquí comenzar desde cero. Lo primero que tiene que hacer ese paciente, independientemente de la edad, es acudir a un especialista, a un gastroenterólogo preferiblemente, para que lo evalúe, porque posiblemente ese paciente tenga una infección. Y en este caso, por lo más frecuente, por Helicobacter pylori. ¿Por qué hago el comentario? Porque el paciente tiene síndrome de distrés postprandial. El paciente que tiene dispepsia se divide en síndrome doloroso epigástrico, que es cuando tiene dolor en la boca del estómago, el ardor, las molestias, o síndrome de distrés postprandial, que es el paciente que tiene esa saciedad precoz, come, se llena rápido, y la sensación de plenitud gástrica. Después se siente como abuchado, aventado. Entonces, esos fueron los síntomas que el paciente refirió, o sea que posiblemente eso sea lo que tenga. Bueno, obviamente hay que recalcar que debe de acudir al especialista, porque Así pueden es. ser Claro. muchísima otra cosa y no necesariamente, o sea que... Y que nos quedamos medios a mitad, porque quizás puede ser eso, pero ¿y el tratamiento? Claro. Y cómo llegamos al diagnóstico. O sea que debe acudir. ¿Qué medida preventiva, doctora, usted recomendaría, o medios, vamos a suponer, caseros, que debe de hacer el paciente? En este caso, el paciente, como medidas caseras, quizás es comer pocas cantidades, ¿bien? Porque él está refiriendo de que cuando come carbohidratos se llena muy rápido. Bien, entonces tratar de comer pequeñas cantidades frecuentemente para que no se desnutra, pero indudablemente tiene que tratar de pedir auxilio lo más pronto posible, porque el paciente tiene 70 años y de lo mismo que puede ser una causa infecciosa, puede ser una causa que amerite una intervención rápida, como los que sabemos, quizás algún proceso oncoproliferativo, quizás alguna otra causa inmunológica, bueno, en fin, son muchas. Y por esto es bueno que no solamente se quede con las medidas o con los remedios caseros, como sabemos que se hace mucho en este país, sí, sino que trate de buscar cuál es la causa real. Señores, estamos aquí en el Poder de la Salud, su mejor opción a esta hora de la tarde, conversando con la doctora Tami Beltré. Vamos a unos comerciales y volvemos en breve. No se despeguen de su teléfono. Volvemos con nuestra invitada especial, la doctora Tami Beltré. Todavía un tema extenso, creo que no nos va a dar a tiempo de tanto que tenemos que hablar con esto. Doctora, ¿cuál es el impacto psicológico
que muestran estos pacientes con este tipo de afecciones a nivel del intestino, gastro? El doctor dio la clave ahorita cuando estuvimos tras cámaras, y es que si yo tengo algo, yo quiero saber qué es lo que tengo. Yo no quiero ir donde un médico, yo creo que tú tienes esto, yo creo que tú tienes aquello, lo otro, yo no. Si yo tengo una evidencia que me dice yo tengo o yo no tengo, es totalmente diferente de la manera en la que yo voy a ver y voy a tratar mi enfermedad, o lo que yo estoy padeciendo. No es lo mismo yo decir, tengo sangre en la materia fecal, pensar que tengo cáncer, a yo hacerme una colonoscopia y que en la colonoscopia el médico me diga, no, son hemorroides. O sea, la manera en la que yo me voy a comportar, todo mi semblante va a cambiar, porque el diagnóstico fue totalmente diferente. E incluso tengo cáncer también, porque voy a trabajar en base a eso. Ya yo no tengo la sospecha, yo sé que lo tengo y voy a buscar los medios para tratar de eliminarlo lo más rápido posible. Entonces, eso es lo que queremos buscar con la neurogastroenterología, tratar de investigar a profundidad los pacientes. Usted estuvo hablando del síndrome de intestino irritable. Eso es un diagnóstico de exclusión. O sea, antes de eso, son muchos los diagnósticos que hay que investigar y descartar para que el paciente caiga ahí. Y yo entiendo que ese es nuestro rol. Doctora, disculpe que tenemos otra llamada. Adelante con su llamada. Adelante, sí, adelante con su pregunta, está al aire. ¿Aló? Sí, buenas tardes, lo ¿Escucha? escuchamos. Puede hacer su pregunta, está al aire. Usted sabe lo que yo le pregunté ahorita de la edad mía. 79 años tengo, pero que no tengo trabajo, no tengo producción de nada. 79 años, 79. Ok, pero... Bueno, buenas tardes, el señor está hablando de un tema... De otro tema que no es... De otros temas ahí, bueno, no sé qué respuesta le doy. Ojalá, si llegó a 78 años, dele gracias a Dios, porque no todos posiblemente lleguemos a esa edad. Doctora, podemos seguir conversando. Usted decía que hay diagnósticos en gastroenterología que son de descartes. Así es, y estábamos hablando incluso del síndrome de intestino irritable, que es uno de los más frecuentes. Hay muchos pacientes que llegan con diarreas, pérdida de peso, van de médico en médico, tienes un síndrome de intestino irritable. Bueno, pero cuando ese paciente se investiga un poco más, es un SPRU tropical, es una enfermedad celíaca, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces ya ahí el panorama y la terapéutica cambia totalmente. Por eso es importante, aparte de investigar, de examinar al paciente, realizar las pruebas necesarias para llegar entonces a lo que él tiene, al diagnóstico. Es muy importante lo que es la alimentación, que juega un papel importante. ¿Cómo puede explicarnos un poco cómo lo lleva con una nutricionista este tipo de afecciones? Sí, incluso eso es muy buena tu pregunta, porque el paciente llega a la consulta y dice, ay doctora, ¿y mi hojita de dieta? Porque se acostumbra mucho a dar una dieta para pacientes con úlcera péptica, una dieta para reflujo, una dieta para estreñimiento, y ya realmente eso está en desuso. Ahora lo que se está estipulando es que el paciente seleccione en conjunto con un nutriólogo. El gastroenterólogo no es nutriólogo, eso hay que separarlo. En conjunto con un nutriólogo, qué es lo que ese paciente le conviene y no le conviene. Quizás en el momento el paciente tiene datos de una enfermedad ulceropéptica, una gastritis, debe llevar una dieta especial, es cierto, pero no necesariamente los alimentos que me afectan a mí son los alimentos que le van a afectar a usted. Por eso hay que personalizarlas, individualizarlas, y eso se hace con el nutriólogo. Claro, bueno, sabemos ya que es un manejo multidisciplinario. Yo creo que ya lo hemos hablado muchísimo, que siempre el gastroenterólogo o cualquier otra especialidad, inclusive hasta conmigo, tengo un paciente ingresado con una fractura, el paciente ya con una fractura de cadera de la tercera edad, muchísimas veces, la mayoría de veces, el paciente presenta un estreñimiento a los 24 o 48 horas. Claro que sí, no hay movilidad. Entonces, ¿a qué se debe eso, doctora? Para esos pacientes o familiares que tienen para los familiares que tienen algunos pacientes ingresados en un hospital y tienen esa duda de que el paciente tiene 24, 48 horas, 72 horas o hasta 7 días
sin hacer ningún tipo de evacuación. Claro. Parte de la dinámica intestinal está en la realización de actividad física. Las personas que son sedentarias tienen una tendencia mayor a ser estreñidos y las personas que realizan actividad física también tienen una tendencia mayor a tener movimientos intestinales con mayor frecuencia. Incluso se conoce la diarrea del deportista, esas personas que hacen grandes carreras que al final incluso pueden tener diarrea, si es por el momento, por la actividad constante y significativa intestinal producto al metabolismo acelerado que tiene en el momento. Ocurre lo opuesto en los pacientes que tienen una lesión, una fractura de cadera, una fractura. El punto es que no se puedan mover, una lesión neurológica. Estos pacientes no pueden movilizarse, dependen de otra persona, entonces eso va a enlentecer todo su tracto gastrointestinal. Y por eso entonces es que van a tener, si no lo tenían antes, van a tener estreñimiento. En estos casos es junto con la dieta, con la alimentación y con el uso de ciertos fármacos, tratar de mantener una motilidad intestinal y una consistencia de la materia fecal suave para que entonces ese paciente no se impacte y tengamos otras complicaciones, ¿no? Bueno, realmente la doctora habló de los dos extremos. Un paciente que está encamado, que presenta un estreñimiento, y un atleta de alto rendimiento que tiene constantes evacuaciones por el aumento de motilidad a nivel intestinal. O sea que tenemos los dos extremos, que entonces en conclusión podemos decir que el paciente que presenta un estreñimiento crónico, aparte de la dieta, es importante que mantenga una actividad física en la cual lo va a ayudar con todo el estreñimiento. Claro que sí. En materia de estreñimiento son 3 pilares. Está la dieta, que debe ser una dieta variada y rica en fibras, la hidratación y la actividad física. Ahora, hay mitos en la gastroenterología o en la ortopedia, como en todas las especialidades. La papa rallada. Entonces, exacto. ¿Qué mitos usted conoce que le gustaría desmentir para que la población, nuestros televidentes, escuchen? Bueno, la creolina. La creolina no va a curar el Helicobacter pylori. ¿Pero qué es la creolina? La creolina es algo que usted utiliza, creo que para los perros, ¿no? Sí, algo así, imagínese usted. Y la gente se lo toma. Que el paciente llega, doctora, yo estuve tomando creolina y... para matarme eso, que esa úlcera que tengo que ahí le para duele, curarme. ya sea una úlcera, una gastritis, un reflujo gastrointestinal. Eso. Otra cosa que también se tenía en medicina es el uso de la leche, el rejuego de los ácidos y los alcalinos. El pH. Ya se sabe que no, se ha demostrado que la leche no va a cambiar ese pH, sino todo lo contrario. La leche al final lo va a hacer más, lo va a acidificar más. Que antes la gente, no, tómate un vaso de leche para que te baje ese ácido. Ya se sabe que no. Otros mitos que tiene la población es el agüita de limón. Ese vasito de agua con limón, eso es saludable, es refrescante, pero eso no va a curar una úlcera que usted tenga. Lo puede hidratar, pero no le va a curar eso. Si usted tiene una úlcera, aquí hay que cambiar estilo de vida, hay que revisar y hay que colocar tratamiento, porque si está ahí y ese ácido se sigue produciendo como hace todos los días y no se colocan los fármacos adecuados, esa úlcera va a continuar. Incluso anteriormente eran muchos los pacientes que veíamos por sangrado, perforación, y ya no se ven tanto gracias a esto, gracias al advenimiento de los tratamientos para evitar eso, para disminuir la producción de ese ácido. Yo quería hacer un comentario a propósito del tema de lo nuevo, de lo novedoso, de la innovación. Usted mencionó que la neurogastroenterología es algo novedoso en República Dominicana. Y con la neurogastroenterología llegan procedimientos que probablemente nuestro catálogo de pago de las diferentes aseguradoras no cubren estos procedimientos que usted ha mencionado. ¿Qué motivación podemos dar? Porque yo, que soy paciente, por ejemplo, que ya he ido a 2 o 3 gastroenterólogos y no me dan una respuesta y me refieren a donde usted, y a lo mejor usted me puede dar solución a mi problema, pero mi seguro probablemente no me cubra lo que usted me está recomendando. ¿Qué motivación podemos dar para que estos estudios novedosos que está trayendo la neurogastroenterología
estén dentro de ese catálogo que cubren las diferentes aseguradoras. Pues en la misma motivación que hay con el cáncer y la prevención. Salud Pública tiene muchas campañas contra el cáncer porque el cáncer es muy costoso. Ya el paciente diagnosticado de cáncer le cuesta mucho. Entonces, ¿qué hace Salud Pública ya en materia comercial, financiera? Previene para evitar eso. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque va a tener una población que va a durar más, va a laboralmente, va a rendir más, va a brindar más y no va a quitar tanto, porque son enfermedades catastróficas, invalidantes, muy costosas. Los pacientes que tienen trastornos del eje cerebro-intestino son enfermedades costosas. ¿Por qué? Porque tienen ausentismo, el paciente falta mucho al trabajo. Entonces, hay una afectación directa en la empresa. O al final lo cancelan o le quitan horas. O está el presentismo. El paciente va pero no rinde como debería. Un paciente que daba quizás el 80%, el 90%, el 100%, por la condición como se siente mal, ya está dando 50, 40%. Entonces ya lo que una persona me trabajaba, ahora yo necesito 2. ¿Por qué? Porque se siente mal. Entonces, cuando ellos elaboran lo que le cuestan estos estudios, es mucho más el manejo empírico que llevarlo al diagnóstico y al tratamiento oportuno. Porque son pacientes que duran años saltando de un lugar a otro, años intentando con tratamientos, para entonces llegar a lo que realmente tienen. Y pudiesen terminar con un problema hasta de salud mental. Así es. Porque me ven 10 médicos y nadie me sabe decir que tengo, entonces... Que el paciente llega súper apenado, doctora, yo no estoy loco. Usted me entiende lo que yo le quiero decir. O sea, cuando el paciente llega a ese nivel, es una cosa que él mismo quizás está hasta creyendo, si de verdad estoy así, o sea, de verdad yo no tengo nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede llegar donde usted, no, mira, ve a tal lugar, pero quizás es un paciente que no se ha terminado de investigar y por eso es que no hemos llegado a lo que él realmente tiene. ¿Ya se hicieron todas las investigaciones pertinentes? Bueno, en ese caso, ahí sí ya le correspondería un soporte por psicología o por psiquiatría, que son especialidades que han ayudado, que son pilares para que una población siga, porque con el estrés que tenemos con el día a día, los tapones, las crisis y todos los demás ayudan bastante. Pero antes de llegar ahí, hay que descartar si realmente hay organicidad, si hay algo orgánico que está produciendo esto. Eso es igual en la traumatología, la cantidad de pacientes con accidentes de tránsito, jóvenes que presentan un ausentismo a nivel laboral. Entonces, son pacientes ya que puede durar años de su ausentismo laboral, como vemos que pasa también en la neurogastroenterología. Y el rendimiento baja muchísimo, porque ella es un paciente que quizás porque tiene una lesión, una fractura, tenía un tipo de oficio, ya no lo puede hacer. Entonces ya es un paciente que tiene que evitar o tiene que cambiar de trabajo y el trabajo que le toca, que le corresponde hacer ahora, quizás va a rendir menos, va a ganar menos y se va a frustrar. Yo te aseguro que hay mucha gente sentada ahí viendo televisión que a lo mejor está viendo una luz al final del túnel. Yo he ido a muchos gastroenterólogos y no me encuentran nada. Ahora tengo que ir a la doctora Beltré para que me chequee. Estamos a la orden. Sí, doctora, yo creo que mencionamos todo este tema en base a adultos. Vamos brevemente, que nos queda poco tiempo, en niños. ¿Cuáles son las afecciones más comunes? Si esto lo ven niños, si llegan muchos niños a su consulta sobre este tipo de afección a nivel también del eje. Bueno, yo no veo niños, yo solamente soy gastroenteróloga pediatra, ya el gastroenterólogo pediátrico que se encarga en esa zona y ya incluso en República Dominicana tenemos especialistas en motilidad en pediatría, está el doctor Rijo que es excelente en esa materia, en esa parte, y ellos, según lo que me está comentando el colega, ven con mucha frecuencia estreñimiento, sobre todo estreñimiento en esos pacientes en esos pacientitos que ya iban al baño, ya se sentaban en su inodoro y como hay un cambio, van a la guardería o ya les toca entrar a la escuela, entonces tienen otra vez una alteración y se estreñen, y esos son pacientes que se van manejando por esa parte, y los pacientes también el reflujo del lactante, que es muy frecuente, pero según él me ha comentado, son etapas de ese periodo, pero yo entiendo que esa parte ya le correspondería a un gastroenterólogo pediatra. Ok,
Ok. Bueno, señores, ya ustedes saben, la doctora. Doctora, ¿algún consejo ya, algunas recomendaciones a la población, a nuestros televidentes, sobre su especialidad que pudiera darnos? Claro que sí. 3 consejitos. El primero es que lo más importante que toda persona tiene es su salud. Usted puede ser dueño de empresa, si no tiene salud se perdió todo. Puede tener la mejor familia, si su salud está afectada, hay una crisis familiar. Entonces, desde que usted empiece a tener alarmas, algún síntoma, acuda a tiempo, la prevención es lo mejor. Y en cuanto a la parte de neurogastroenterología, si usted siente que tiene alguna sintomatología gastrointestinal que no se corresponde con su entorno, con lo que está ocurriendo, también vaya, que podemos posiblemente darle respuesta a su condición o encaminarlo a conseguir una mejor solución. ¿Y dónde pudiésemos ver, dónde estarían los servicios de la doctora? Claro que sí, yo estoy en MediExpress los martes en las consultas de neurogastroenterología y estoy también en la Torre Profesional Corazones Unidos, Suite 301, lunes y miércoles. ¿Número de contacto? Claro que sí, el 849-470-8000. Ahí nos pueden contactar. Bueno, señores, la doctora Tami Beltré, muchísimas gracias, doctora, por venir a nuestro programa. Placer. Volvemos el próximo martes en El Poder de la Salud, El Poder de la Tarde, con otras entrevistas y temas importantísimos.